Hola, bienvenidos a todos a nuestra masterclass del mes de junio. Agradecidos a todos los que están conectados y a los nuevos en nuestra comunidad. Nuevamente los estamos invitando a que se unan a nuestro canal de YouTube, se suscriben, activen la campanita para que tengan acceso a todas nuestras masterclass. Pueden revisar todas las masterclass pasadas y esta nueva que va a estar excelente. Hoy vamos a tener una invitada muy especial desde Argentina, que es un país que está creciendo muchísimo en el área de la armonización orofacial, con un tema que de verdad, eh, para que vean la aplicación del ácido hialurónico también a nivel terapéutico y no solamente estético. Y Beatriz le va a dar la presentación a la doctora Nadia. Muchísimas gracias, doctora, Bueno, por aceptar la invitación. bueno, muy buenas noches a toda nuestra comunidad que ya sabemos todos los lunes del primer lunes de cada mes nos comunicamos con todos a través de una masterclass y hoy tenemos, como bien dijo Emma, la doctora Analía Prokop desde Argentina. Como le decía hace un momento, muy complacidos de saber de que a través de esta especialidad nos hemos unido en amistad, en conocimiento, en experiencias compartidas. Nosotros le damos la bienvenida a la doctora por acompañarnos y haber aceptado esta invitación. Pues yo voy a leerles brevemente un resumen de su currículum que nos llena pues de mucho orgullo saber que va a estar con nosotros. Ella es odontólogo de la Universidad de Buenos Aires, especializada en armonización orofacial, presidente de la Sociedad Estética Iberoamericana, de la Sociedad de Odontología Estética Iberoamericana, presidente de ACAOFAR, Asociación Civil de Armonización Orofacial en Argentina, directora científica de ALAOF, Asociación Latinoamericana de Armonización Orofacial, miembro fundador de la Sociedad Brasilera de Toxina e Implantes Faciales, miembro fundador de ABRAHOF, Asociación Brasilera de Armonización Orofacial, miembro de honor de la Sociedad Europea de Armonización Facial, miembro de honor de la Sociedad Uruguaya de Armonización Orofacial, dictante nacional e internacional de cursos de posgrado para odontólogos y médicos en armonización orofacial, docente del Ateneo Argentino de Odontología en la materia de armonización orofacial, docente colaboradora de la Escuela de Medicina Internacional en España, diplomado en láser en la Universidad Abierta Interamericana y lo que es más importante, pues que va a compartir con nosotros pues todos sus conocimientos y sabemos que tenemos de verdad una invitada de honor. Así que sin quitarles mucho más tiempo, bienvenida, muchas gracias y todos por favor disfruten esta gran conferencia. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la invitación y bueno, espero que les pueda resultar útil lo que les voy a transmitir, que es un poco siempre el objetivo de todo el trabajo que yo vengo haciendo desde mi lugar, desde las posibilidades que me da la experiencia de tantos años de estar trabajando en esto y la visión especialmente desde la odontología, ¿no? Que como odontóloga para mí siempre es muy importante poder transmitir lo que podemos observar y tratar con el conocimiento que ya tenemos como odontólogo, que este es un gran diferencial en en un ámbito donde hay muchos profesionales trabajando en áreas comunes, como son médicos de diferentes especialidades, y nos sumamos los odontólogos con estos tratamientos que tienen que ver justamente por algunas cosas que les voy a ir contando y no les voy a anticipar que les voy a contar en esta presentación. Bueno, yo vivo en Buenos Aires, vengo de Buenos Aires. Buenos Aires es una hermosa ciudad, ojalá puedan ustedes visitarlas. Acá les voy a mostrar algunas de los espacios, muchísimos espacios que tenemos en Buenos Aires para pasarla muy lindo. Y para contarles que en Buenos Aires yo me recibí hace muchos años de odontóloga en la Facultad de Buenos Aires, hace 42 años, un tiempo muy largo, donde yo allí desarrollé muchas áreas, porque estuve en muchas cátedras y estuve desarrollando lo que es la rehabilitación oral, y ya hace 15 años que empecé
a trabajar en un área que era desconocida para los odontólogos, que en un principio le decían escultura labial, un poco por la timidez del avance y de la posibilidad que teníamos los odontólogos de trabajar y lentamente esto fue creciendo y ya hace unos 10 años que estoy en el área de la docencia, de la armonización, que he recorrido todo el país y siempre buscando el apoyo de las instituciones porque encontré desde la odontología un área muy importante para desarrollar y que iba mucho más allá de el banal creencia de que lo que nosotros hacíamos era algo sencillo, fácil o que era solamente para sacar las arruguitas. Entonces, con grandes fundamentos, con respaldo científico, abrí las puertas de diferentes instituciones en todo el país. Acá les voy a mostrar un pequeño videíto donde muestro algunos de los pocos cursos de los muchísimos que ya he dado a lo largo de estos años, aún en pandemia, como ven allí, estamos con las máscaras, aún en pandemia he seguido trabajando para continuar con el desarrollo, tanto en Argentina muy fuerte, en Uruguay también. Así que esto es un poco lo que vengo haciendo estos años y como les decía, con la intención de que el odontólogo se entere de lo que podemos hacer en el área facial, los odontólogos, sobre todo que, bueno, mucho antes de la autorización de la especialidad en Brasil ya empezamos a trabajar y en Argentina no tenemos especialidad, pero sí está incorporado estos tratamientos en las especialidades de cirugía o de ortodoncia, en periodoncia, hay cursos de posgrado en facultades, hay cursos de posgrado en las diferentes instituciones, círculos, colegios, que para nosotros es muy importante la novedad que apareció en el año 2022, donde le daban la autorización a los odontólogos desde la FACO, que es la federación que congrega a todos los colegios del país, la autorización para la aplicación en tejidos blandos, porque ¿qué pasa? En el odontólogo se basa en el tratamiento de los tejidos duros, dientes, huesos, y esto es lo que se suma a los tratamientos que debe realizar el odontólogo. Para nosotros lo fundamental es la salud del paciente, como marca la Organización Mundial de la Salud, y entendemos como salud un estado completo de bienestar físico, mental y social. Así que no importa en qué edad estemos trabajando, si es joven, si es adulto, si es anciano, siempre lo que nosotros vamos a buscar es la salud del paciente. Así que como odontóloga me parece importante hacer base en nuestros conocimientos de las estructuras. Hay un gran auge sobre el tratamiento de los labios, pensando que los labios son el marco de la sonrisa, podemos entender que el tratamiento tendría que estar orientado a la cuestión del labio. Sin embargo, hay muchas cosas que nosotros tenemos que tener presentes porque el tratamiento de labio y surco es algo anticuado dentro de lo que es la armonización orofacial. Ya les decía que
en un principio se hablaba de escultura labial y hoy en día hablamos de armonización orofacial. Cuando yo formo a los profesionales, siempre les digo que yo pretendo que no sean rellenadores de labios, sino que sean realmente armonizadores faciales. Y uno de los temas centrales es el tema del labio. ¿Qué pasa con el labio? Entonces podemos decir que se puede hacer un reposicionamiento labial sin abordaje labial. Esto no quiere decir que es el único tratamiento que le vamos a hacer al paciente. Lo que sí vamos a hacer es devolverle el equilibrio a las estructuras faciales como para poder a partir de allí establecer un tipo de tratamiento. Convengamos que los productos que nosotros utilizamos son totalmente reabsorbibles. Entonces, nosotros siempre al paciente le vamos a hacer una propuesta de tratamiento que será más intensivo en pacientes más añosos que en pacientes jóvenes. Conociendo la etiología, nosotros vamos a poder hacer prevención. ¿De qué manera? También trabajando sobre los tejidos blandos, pero considerando también los tejidos duros. Fíjense en esta imagen. Nosotros podemos ver un paciente joven que llega a la consulta con el requerimiento del volumen labial. Seguramente el paciente, escuchamos la queja del paciente y nosotros lo que tenemos que observar es qué elemento le podemos mejorar en ese rostro para darle armonía. Un área es el área nasal, el otro área es el de la maxila y finalmente seguramente vamos a ver y considerar las estructuras propiamente del labio. En este caso, por ejemplo, les puedo mostrar áreas afectadas ya por la fisiología en pacientes más añosos, donde vamos a tener que abordar diferentes áreas para mejorar y sostener las áreas laterales que mesializan y descienden con el paso del tiempo. Diferentes abordajes y diferentes estructuras que vamos a ir observando justamente para mejorar la estructura labial. Fíjense, en este caso logramos aumentar la visibilidad de este bermellón del labio superior a expensas de la voluminización en otras áreas alejadas y mínimamente invadiendo el área labial propiamente. Sonrisa gingival lograda controlar con abordaje de ácido hialurónico, diferente de lo que se habla comúnmente, que es solamente con el control muscular. Después vamos a ver algunas cosas con respecto a esto. También en el perfil del paciente tenemos muchas áreas para observar. Estos son, fíjense que están modificados áreas de tejidos blandos, ¿sí? Y estamos modificando esa dirección que tiene desde la nariz hacia el mentón. Entonces, ¿cómo lo logramos? Voluminizando en el área, en el tercio medio y voluminizando la maxila, voluminizando el mentón. Fíjense que estamos trabajando en áreas blandas considerando la proyección de algunas áreas que están conectadas directamente con la parte ósea. Así que la búsqueda permanente es de la armonización facial. Por supuesto, vamos a tener en cuenta acciones
que se ven reflejadas en el área labial, pero para poder mejorar esas situaciones, nosotros tenemos que considerar el total del área facial, ¿sí? Fíjense este otro caso, me gustó incluirlo porque es muy común ver hipervoluminizada. Esto es una paciente que ha venido de ser tratada en otros consultorios donde le habían hipervoluminizado el labio superior y, y aparecía escondido su labio inferior cuando en realidad es el labio inferior el que tiene que proyectarse más. Para la proyección, en este caso, ahí está el labio superior. Para la proyección, en este caso, no abordamos el labio, sino que hicimos una proyección en el área del maxilar inferior para permitir la eversión y la visualización de ese labio inferior. Diferentes materiales que utilizamos, por ejemplo, dentro de los bioestimuladores, una hidroxiapatita para mejorar la visualización del área labial. Después vamos a ir viendo algunas cosas. Nosotros tenemos que pensar en cómo vamos a mejorar esa sonrisa en actividad, ¿sí? En forma dinámica. No solo pensar en cómo van a estar esos labios en estática, sino cómo se van a desarrollar y cómo se van a desenvolver al querer movilizar esos tejidos y mostrar lo que finalmente el odontólogo busca, que es mejorar la sonrisa del paciente. Sin exageraciones, acá lo vemos en una forma graciosa y sin embargo, esto se visualiza permanentemente en este caso es una actriz argentina muy conocida, actrices conocidas internacionalmente, donde buscan, seguramente han pagado mucho dinero como para poder verse mejor y sin embargo se ven mucho peor. Entonces, estas exageraciones provienen desde, digamos, desde la formación de la cabeza de la gente, que esta es una imagen de Instagram donde aparece un bebé con un chupete con ese labio exagerado. Bueno, nosotros no queremos exageraciones, queremos la voluminización natural como para poder mantener las características, la belleza, las características bellas que presentan tanto en estática como en dinámica nuestros pacientes. Y reafirmando esto hay una nueva tendencia mundial que es la naturalidad. Y la naturalidad la vamos a ver en esto. Miss Universo Buenos Aires fue recientemente denominada una persona de 60 años porque también con respecto a la edad de la belleza se ha roto ese paradigma que la belleza es de ser joven. Sin embargo, a través de los años se puede mantener esa belleza y una de las características de este rostro es una belleza natural, sin exageraciones, ¿sí? Por eso yo la traje como para mostrar la tendencia mundial que empieza a haber sobre la cuestión belleza. Es cierto que nosotros vamos a enfocar el tercio inferior del rostro, donde vamos a tener que conocer perfectamente cuáles son las proporciones, cuáles son las proyecciones ideales con respecto a todo el rostro. Pero no en estática solamente,
sino también en dinámica. Es nuestra función formarnos entendiendo que los tejidos faciales son móviles, sobre todo los tejidos del sector anterior, donde tenemos los músculos de la mímica, donde estos músculos están tomados de los tejidos móviles, y el otro punto de inserción es profundo. Quiere decir que nosotros tenemos en el sector anterior del rostro, sobre todo, todas estas características que vamos a tener que evaluar tanto en estática como en dinámica. Y muchos de esos movimientos se deben a la movilidad que tenemos en esos músculos. Es muy importante conocer la anatomía, cuáles son los músculos que están realizando la modificación de esa sonrisa, y la mayoría de los músculos que van insertados en el orbicular son casi todos los músculos que están en el tercio medio y en el tercio inferior del rostro, en el sector al que llamamos sector anterior, que es el sector que va a tener toda esa movilidad. Por eso, a pesar de que es cierto que nosotros enfocamos nuestra atención en la sonrisa, enfocamos nuestra atención en la movilidad de esos tejidos del tercio inferior del rostro, mucho de eso depende el movimiento de otras áreas del rostro. Y como ven, estos músculos que son sinérgicos a la hora de querer hacer algún gesto o algún movimiento, nosotros debemos conocerlos profundamente. Nosotros trabajamos con algunos productos, como es el ácido hialurónico, que sigue siendo muy importante el conocimiento de los diferentes tipos de ácidos hialurónicos que vamos a necesitar en los diferentes planos. Fundamental el conocimiento de esto, porque la falta de conocimiento de las características reológicas de estos productos hacen que, al colocarlo en planos equivocados, tengamos resultados nefastos. Entonces, el conocimiento del ácido hialurónico es fundamental. Tenemos en este producto la versatilidad de poder aplicarlo en diferentes planos, con diferentes funciones, pero debemos conocer las características reológicas. Estas características que van a ser fundamentales para entender cuáles son las áreas que vamos a abordar con esta sustancia. Importante entender que si queremos dar volumen a un labio, no utilicen ácidos hialurónicos de alto crosslinking o reticulación, porque a pesar de que da más volumen, y yo sé que hay muchos profesionales que lo utilizan para dar mayor volumen, recuerden que la reología del producto de alto crosslinking o reticulación está indicada para planos profundos y no para planos superficiales. Entonces, respetemos las normativas generadas por los laboratorios, conozcamos profundamente cuál es la reología de cada uno de los productos que utilizamos para no tener inconvenientes, porque los ácidos hialurónicos de alto crosslinking pensados para planos profundos del rostro no van a tener la dinámica necesaria, la flexibilidad necesaria para darle movilidad a nuestros labios. Entonces, enfocamos en el tercio inferior, pero vamos a tener que tener en cuenta toda la movilidad de nuestro rostro e inclusive las áreas que estamos tratando. Ácidos hialurónicos, bueno, en Argentina tenemos una gran variedad de ácidos hialurónicos. En el
en el mundo hay otros ácidos hialurónicos, porque recuerden que cada producto tiene que estar autorizado. En el caso de Argentina es ANMAT, es Anvisa en Brasil. Cada país tiene su ente regulador sobre los productos. Nosotros tenemos gran variedad de ácidos hialurónicos autorizados por ANMAT, y estos ácidos hialurónicos tienen diferentes reologías y tenemos que conocer de cada uno cuál es el más indicado para los diferentes planos. Otro elemento que utilizamos también en el rostro son la hidroxiapatita de calcio. En el caso en Argentina tenemos algunas marcas con hidroxiapatita de calcio. Está MERS y también Juvederm, tienen hidroxiapatita de calcio con ácido hialurónico. Tenemos que entender bien cuál es el contenido de ese producto y cuál es la finalidad para poder dar los mejores beneficios a nuestros pacientes. Otros productos que se pueden utilizar para mejorar la hidratación de los tejidos del rostro, tenemos el PCL, el PLLA. Ahora ingresó en Uruguay el PDLLA, todos productos pensados para bioestimular los tejidos y mejorar las características del mismo. Van saliendo nuevos cada vez con, digamos, características que hacen, que mejoran la calidad de los tejidos. Hoy en día la búsqueda es de mejorar la calidad de los tejidos. En definitiva, hasta el ácido hialurónico también es un bioestimulador, porque tiende a mejorar la calidad de los tejidos, ¿sí? Nosotros lo vamos a utilizar, yo preferentemente lo utilizo en los planos profundos con aguja, y en los planos superficiales utilizo cánula. Digo yo porque hay técnicas para utilizar cánula también en planos profundos. Hay que distinguir cuál es justamente la reología del producto y entender cuál va a ser la respuesta en los diferentes planos, entendiendo que nosotros tenemos que mejorar la calidad de los tejidos en los diferentes planos, sobre todo entendiendo, por ejemplo, como muestra esta imagen, los vectores de envejecimiento, entendiendo lo que sucede en los diferentes planos de los tejidos y cómo se comportan tanto en estática como en dinámica. Observemos este caso. En este caso habíamos colocado ácido hialurónico combinado con hidroxiapatita de calcio para mejorar las características de este rostro, ¿sí? No, a veces no podemos utilizar solo un producto, pero fíjense cómo cambian las características del rostro reposicionando las estructuras que observamos en este rostro tan caídas, ¿sí? También tenemos que trabajar en forma preventiva, mejorando las características de un rostro joven, como en este caso, donde la demanda estética muchas veces comienza por los labios, y nosotros tenemos que entender desde dónde comenzar la prevención para mejorar esas características. Debemos entender que en el rostro tenemos líneas imaginarias, como dice este texto, que son las líneas del ángel. Estas líneas del ángel, que son pequeñas
quiebres que van a ir presentando lentamente los pacientes a través de los años y que generan menor tensión. Nosotros no podemos rellenar cada una de ellas. Fíjense que también están alrededor de la boca y muchos le dan el nombre de el código de barras, que a veces veo algunas técnicas erróneas tratando de rellenar cada una de las arrugas que están por encima del labio superior. Esa es una técnica errónea. Ya en estos años tenemos mucha experiencia y entendemos que lo que tenemos que generar son mallas de contención y no solamente enhebrar la arruga, porque la arruga se generó justamente por esta menor tensión que tiene el tejido y esa tendencia a mesializarse y descender con el paso de los años. También tenemos que entender la anatomía. Es muy importante, nosotros vamos a estar inyectando y pinchando tejidos blandos, por lo tanto tenemos que tener una buena formación en la cuestión anatómica, porque muchos de estos vasos están interconectados y esto hace que, a pesar de inyectar en áreas alejadas, podamos tener altos riesgos en obstruir vasos que dan la irrigación a áreas fundamentales como por ejemplo el ojo. Así que es muy importante la capacitación en el área de la anatomía, en el área del conocimiento de estos vasos que se interconectan, tanto de las diferentes arterias, carótida interna, carótida externa, diferentes recorridos, entender ese recorrido porque todo está interconectado. Por eso es tan importante la capacitación. Una capacitación que nos dé la certeza de estar abordando un tejido y tener la certeza de no estar haciendo daño en lugares satélites justamente por estas interconexiones, ¿sí? Así que para mí la anatomía es fundamental, ¿eh? Entender, por supuesto, cuando nosotros estamos inyectando cuáles son los efectos dinámicos y estáticos del resultado de nuestras aplicaciones, pero también conocer profundamente las estructuras de inervación e irrigación de esas áreas son fundamentales. Así fue que ideé un método de enseñanza. Piensen que yo hace más de 10 años que enseño y doy a conocer el método ARTOX, un método ARTOX que está relacionado con los músculos directamente. Estos músculos que están en el rostro y que nosotros debemos tratarlos muchas veces eh, para, para moderar la movilidad, para modificar la movilidad. No estamos haciendo aplicaciones para paralizar los músculos, pero los tenemos que conocer profundamente porque los músculos en el sector anterior del rostro trabajan sinérgicamente, o sea que trabajan como un piano. Nosotros tocamos uno y repercute en otro. Entonces, el conocimiento profundo de la anatomía va más allá de la cuestión de irrigación. Si nosotros vamos a hacer el abordaje en alguno de estos músculos, tenemos que conocer profundamente la anatomía. Cuando nosotros utilizamos el método ARTOX
para la aplicación de toxina botulínica tiene una forma específica de dilución, dosis, angulación de la aguja, teniendo en cuenta las diferentes profundidades del rostro. Se utilizan mínimas dosis necesarias para que duren por lo menos 3 meses. ¿Sí? Dibujamos mucho el rostro del paciente y de esta manera tenemos controlada la parte motora, la parte dinámica que tiene el paciente para las diferentes expresiones. De esta manera controlamos a los 15 días y podemos ver los cambios que podemos observar en diferentes pacientes donde hemos aplicado la técnica del método ARTOX. Para nosotros es fundamental dominar esa base muscular para después poder abordar los tejidos móviles, estos tejidos móviles, pero en superficies, en diferentes superficies, como para mejorar las características, como vemos en este rostro. Acá solamente mejoramos las características de la movilidad y después habrá que hacer los otros tratamientos que mejoran la calidad del tejido, como observamos acá, las arrugas peribucales, etcétera, etcétera. Con el método ARTOX controlamos la movilidad de esos músculos que tienen un dominio directo sobre las estructuras blandas, porque en la medida que se mueven van a movilizar las estructuras blandas. Entonces nosotros hacemos las modificaciones necesarias como para después considerar los cambios que tenemos que hacer en esos tejidos blandos, ¿sí? También tratamos la sonrisa gingival en muchos casos con el método ARTOX. ¿Por qué les digo en muchos casos? Porque, atención, hay algunos casos que tienen labio largo y en el caso del labio largo nosotros no podemos utilizar toxina botulínica porque el labio quedará sin la posibilidad de elevarse. Son músculos elevadores que nosotros tenemos que abordar para modificar esa posición del labio. Entonces hay que tener mucho cuidado, hacer la evaluación correcta para que no suceda esto, que el paciente va a estar incómodo por más de 3 meses. Les voy a presentar lo que es el método ARLIPS, que el método ARLIPS está pensado para las estructuras blandas del rostro. Tiene que ver con la parte labial, tiene que ver con todas las partes blandas del rostro. Si nosotros observamos esta imagen, podemos ver que en la cara, en el sector anterior está limitado por los ligamentos que separan estrictamente el sector anterior, donde vamos a tener los músculos de la mímica, con el sector posterior, que vamos a tener los músculos de la masticación. Entonces, observando todas las áreas del sector anterior y pensando en que estas áreas son todas móviles, piensen que nosotros tenemos que, aún enfocando en el tercio inferior, tenemos que pensar qué va a pasar con las áreas móviles de nuestro rostro, ¿no? Entonces, vamos a enfocar en el tercio inferior, vamos a tratar de entender que ese tercio inferior tiene una predominancia sobre la posición labial y es allí a donde yo quiero llegar. Fíjense, vamos a trazar líneas
líneas en el tercio medio y en el tercio inferior, estas líneas que, como ven, van del ángulo externo del ojo a la comisura, del tragus al ala de la nariz, y de esta manera vamos a determinar diferentes áreas importantísimas que nos van a definir dónde están posicionados los tejidos blandos, porque dijimos que sí, están los tejidos blandos, pero se va a formar un área de las subunidades labiales que nos van a determinar ciertas características. Por ejemplo, acá vemos en este rostro cómo este área de las subunidades labiales presenta una desarmonía con respecto al rostro. Si nosotros queremos mejorar esta imagen, no podemos pensar en el área específicamente de ese tercio inferior. No podemos detenernos en pensar qué vamos a hacer en ese tercio inferior. Tenemos que voluminizar el tercio medio, mejorar esa estructura de soporte, a pesar de que esta es una paciente joven, y luego generar volúmenes en áreas que se han perdido o que hay falencia por alguna cuestión, puede ser hereditaria, puede ser funcional por alguna cuestión, y puede ser dentaria, puede ser la posición dentaria, que no nos tenemos que olvidar que puede llegar a generar este tipo de características, y nosotros lo que tenemos que pensar es cómo vamos a voluminizar no solo los labios, no solo el área que está comprendida en el cierre labial, sino cómo vamos a equilibrar ese rostro. Acá voy a correr mi imagen para ver mejor, ¿eh? Y simplemente voluminizando el malar y voluminizando el área de la maxila, nosotros vamos a lograr el cierre labial. Es a partir de allí que uno decide o no darle mayor volumen o no a esos labios. Yo lo que trato de transmitirles a través de estas imágenes es que con poco producto, acá habíamos trabajado con un solo ácido hialurónico, podemos generar volúmenes indispensables para reposicionar los tejidos y a partir de allí poder hacer las evaluaciones necesarias si es necesario o no darle mayor volumen al área de los labios, ¿sí? Acá tenemos unas flechitas que nos van a indicar dónde estuvimos trabajando, a nivel malar y a nivel de la maxila. De esa manera contribuimos a generar el cierre labial y estará en ustedes, en la decisión profesional, personal de cada uno, decidir si va a hacer falta más o no volumen en esas áreas. Acá tenemos también un deterioro, pero esto es con el correr de los años, donde hay una caída, mesialización y descenso de estos compartimientos y desaparición, ¿no? De estos compartimientos grasos laterales que generan la alteración en el tercio inferior, el impacto de todo este envejecimiento se da en el tercio inferior del rostro, pero nosotros debemos trabajar correctamente en las diferentes áreas que necesitamos para darle volumen y proyección. En este caso, tuvimos que trabajar en el malar y también en el área goníaca para desplazar los tejidos hacia la parte posterior, quitarles el peso y a partir de allí poder hacer el trabajo a nivel labial. Mi intención con
estas imágenes es darles a entender que cuando nosotros queremos trabajar el área labial, siempre tenemos que hacer las consideraciones de las áreas vecinas, de cuál es la etiología, cuál es la causa del deterioro en ese rostro. Es un paciente joven, es un paciente añoso. Tenemos las cuestiones estructurales por falencia o por desigualdad de un lado con respecto al otro. Estas son las consideraciones que yo quiero que ustedes se lleven de esta charla, que es necesario hacer un análisis correcto. Es imposible que nosotros podamos transmitir en en una clase o inclusive en las clases prácticas toda la variedad de posibilidades que nos encontramos cuando vamos a atender un paciente. Yo les voy a dar una determinada cantidad de variables que a ustedes les va a servir a la hora de analizar un paciente, cuál de estas variables son las que tienen que modificar para mejorar y a partir de allí empezar a hacer el trabajo de el volumen de labios o el trabajo de el embellecimiento facial. Cuando nosotros queremos proyectar la maxila, utilizamos esta técnica, una técnica que, acá les voy a apagar el audio, ahí, una técnica que nos permite proyectar esa maxila, como vieron en la paciente anterior. En esta paciente, es una paciente de mediana edad, sin embargo tenía su área del tercio medio muy proyectada, mucho más proyectada de lo que proporcionalmente correspondía, así que en el caso de ella, antes de abordar el labio, decidimos proyectar la maxila. Proyectamos la maxila, eso reacomoda al labio superior. Sepan que todo ese tipo de proyección, acá tenemos la foto del post labial, porque ese era el objetivo del paciente, pero siempre hacemos, fíjense en esta foto, como muestra una proyección exagerada a nivel malar. En el caso de ella era natural, no había una exageración de producto, sino que era una retrusión de la maxila con respecto a sus pómulos y decidimos proyectar la maxila y luego con pequeñísimas cantidades pudimos mejorar las características de ese labio. Casos en pacientes jóvenes, donde aparecen con labios, el requerimiento, labios. Yo quiero mejorar mis labios. Nunca vamos a poder mejorar el labio cuando la etiología está desequilibrada de un lado con respecto al otro. Tenemos que buscar la etiología. Mi recomendación es que la busquen en el tercio medio. Es muy probable que este tipo de asimetrías provengan del tercio medio. Acá nosotros logramos equilibrar mejorando la proyección malar y maxilar en este paciente, equilibramos y a partir de allí le colocamos muy poquita cantidad en el área labial para mejorar esa proyección. Y sonrisa gingival que en este caso era una paciente que tenía una reabsorción importante a nivel de la maxila. Estos son los pacientes que en general nos muestran al sonreír, acá no tengo la foto de perfil, que cae la punta de la nariz, porque al sonreír traccionan todos los tejidos. Tenemos que empezar a distinguir cuál es la etiología. Ahí hay falencia ósea y una hipertonicidad muscular que genera un desplazamiento de los tejidos, evidenciando la gíngiva, y no lo vamos a resolver
ni con toxina botulínica, ni con ácido hialurónico, pero con estos combinados en la forma correcta, es muy probable que tengamos una mejoría, como vemos en este caso, que la paciente nos muestra una sonrisa más limitada, con una proyección de la maxila, donde inclusive no desciende la punta de la nariz. Fíjense todas las cuestiones que podemos mejorar y con poco producto. Estoy haciendo una propuesta de minimización de producto, ¿sí? Una minimización de producto es un ácido hialurónico. ¿Podemos conseguir este efecto con un ácido hialurónico? Sobre todo en un paciente joven, donde vemos que modificamos el ángulo nasolabial, con la proyección y empinamiento de la nariz, colocando ácido hialurónico en la base de la nariz. 0,1, muy poquita cantidad, simplemente eso como para sostener. Otro de los lugares donde abordamos es otra vez en la fosa canina. Fíjense cómo esa proyección reposiciona el labio. Después estará en nosotros si queremos voluminizar un poco más o no. Algo que nos quedaba en la jeringa, lo colocamos en el mentón. Fíjense cómo con un ácido hialurónico al paciente le devolvimos otro perfil absolutamente diferente. Acá tenemos otro caso, un caso de una jeringa de ácido hialurónico. Pocas jeringas de ácido hialurónico nos permiten modificar ese perfil. Pero recuerden algo muy importante. Cuando hacemos el procedimiento subnasal y de la fosa canina, hay un descenso del labio. Desciende el labio. Por lo tanto, debemos evaluar en el paciente cuál es el desplazamiento de ese labio. Con el ácido hialurónico tenemos una ventaja. Nosotros podemos trabajar de a poco. Si colocamos 0,1 en cada uno de esos puntos, vamos a poder tener la respuesta de esa cantidad, aunque podemos colocar hasta 0,3 mililitros en esos lugares. En cambio, con la toxina botulínica el efecto es on-off. Nosotros, aunque coloquemos muy poquito, el efecto va a ser el impedimento de la elevación del labio superior. Entonces son dos procedimientos totalmente diferentes. A nosotros el ácido hialurónico nos permite corregir la sonrisa gingival y en el caso que no lo quisiéramos, tengan cuidado porque debemos colocar muy poco, como en este caso, que tuvimos que colocar solamente 0,1 en cada una de esas aplicaciones. ¿Dónde lo vamos a colocar? En la fosa canina y por debajo de la espina nasal, en la fosa del músculo mirtiforme. Según Schubert, la indicación es voluma, ¿sí? Pero estamos hablando de un alto crosslinking de cualquiera de las marcas que ustedes usen habitualmente, ¿sí? Voluma es alto crosslinking. Y otra observación que hacen es que el máximo admitido en esas áreas es de 0,1 a 0,3 mililitros por lado, en el caso de la fosa canina. De esta manera hacemos la voluminización de la premaxila. No sé si es un videíto este. No. Bien. Y tenemos la acomodación. Se acomoda el labio. Entonces, cuando hacemos este tipo de abordaje, nunca empezamos por el labio. Vamos a empezar por el abordaje en las otras áreas como para mejorar esa proyección labial y visualización
y visualización de ese bermellón del labio, que muchas veces está invertido y está impidiendo visualizarlo, tanto en estática como en dinámica. Es muy importante que observemos al paciente en estática y en dinámica. Indirectamente sostenemos la columela, la base de la nariz, la sostenemos proyectando con ese punto subnasal. Proyectamos la punta de la nariz y también proyectamos el bermellón del labio superior. Por eso siempre comenzamos por el trabajo en estas áreas y no directamente en el labio, porque nos ahorra mucha cantidad de producto y mejora muchísimo el resultado, ¿sí? Fíjense el ángulo nasolabial en este caso y cómo lo cambia en este otro, ¿sí? Tenemos este otro caso de una paciente añosa donde le hicimos el mismo trabajo. Proyectamos la punta de la nariz poco porque la espina nasal está muy retruida. Hay una observación que quiero hacerles, que es si hacen este tipo de procedimiento en el punto subnasal, nunca puede ser mayor de 0,2 mililitros. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos más cantidad podemos generar una obstrucción vascular, generaría mucha presión y es un lugar muy irrigado. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Tenemos dos posibilidades en esta paciente, por ejemplo. Una es trabajar con cánula y mejorar el surco y realizar una proyección del labio superior. O tenemos la posibilidad de esperar un mes que no se reabsorba todo el producto y hacer una nueva aplicación, ir construyendo esa proyección labial. Son dos formas de suplementar este tipo de tratamiento donde no es suficiente, pero no coloquen todo lo que nosotros necesitaríamos en una sola sesión porque los daños podrían ser difíciles de controlar. Una obstrucción vascular, saben que es difícil de controlar y nos llevaría muchas sesiones mejorarlo. En este caso utilizamos un ácido hialurónico y quiero que observen, les puse esta imagen que no es de las mejores, pero fíjense cómo marca la diferencia en el ángulo nasolabial y cómo abre ese ángulo nasolabial. Acá no hubo relleno de labios, simplemente el aumento y el avance de la columela proyectando la punta de la nariz. Algo le habíamos colocado también en el área del dorso de la nariz para enderezar esa nariz. O sea que con poquito producto, ¿cuánto le colocamos en el dorso de la nariz? De 0,05 a 0,1. Nunca más, otra vez, siempre cuidando de evitar una obstrucción, ¿sí? Y acá que tenemos una jovencita donde tenemos un procedimiento muy semejante, donde le colocamos un ácido hialurónico en el área de la fosa canina. Acá están adivinando el avance de esa espina nasal, sobre la espina nasal, por detrás del mirtiforme, mejorando y aumentando ese ángulo nasolabial. Y algo que les quiero marcar es el descenso obligado del área labial. Cuando nosotros generamos este tipo de procedimiento, el labio desciende. No podemos exagerar, tenemos que ser muy cuidadosos también, porque el descenso de esos labios dura de 6 a 12 meses de acuerdo
al paciente estamos inyectando ácido hialurónico de alto crosslink. Por eso podemos ir haciéndolo de a poco, ir observando esa movilidad de los tejidos, porque nosotros tenemos que evaluar al paciente en estática y en dinámica. Otro caso observado de frente, donde vemos cómo eleva la punta de la nariz. Acá, otra de las observaciones es que al colocar en la fosa canina, nosotros tenemos se desdibuja el surco nasogeniano, ¿sí? Se desdibuja y eso nos ayuda también a mejorar el aspecto de frente, ¿sí? Acá colocamos en la fosa canina, en el punto subnasal y obtenemos la elevación de la cúspide del arco de Cupido sin el abordaje labial. Yo quiero que entiendan que estos casos que les muestro es con un ácido hialurónico y sin abordaje labial. Quiere decir, fíjense otro detalle, el tamaño de las narinas. Este tipo de aplicación nos permite disminuir también el ancho de las narinas. Otro caso donde observamos de perfil, la paciente entra con cara de mala y se va con cara de buena, simplemente proyectando ese área. Casi habíamos utilizado algo que nos sobró de la jeringa, nosotros nunca nos sobra nada de la jeringa, a veces utilizamos una jeringa cuando tenemos que abordar solo el tercio inferior, pero cuando tenemos que dar volumen malar, utilizamos mínimo 2, cuando tenemos que dar volumen malar, proyección de la maxila y mentón, podemos utilizar 3 jeringas de ácido hialurónico. Lo que nos permite el ácido hialurónico es dar la proyección sin necesidad de que sea la totalidad. Podemos hacer la sumatoria de estos procedimientos mes a mes y pautar con el paciente de acuerdo a su situación económica de qué manera lo vamos a realizar. Nosotros en Argentina tenemos pacientes donde muchas veces no se van a realizar todos los tratamientos juntos, pero sabemos que si se tienen que hacer cualquier tratamiento de toxina lo tenemos que hacer en una sesión. Sin embargo, todo lo que sea la bioestimulación, la proyección, el volumen, lo podemos ir haciendo paulatinamente mes a mes. También utilizamos hilos PDO, ácido hialurónico, todo para despejar el peso que se genera en estas subunidades labiales, ¿sí? Acá les voy a mostrar un caso donde utilizamos toxina botulínica y luego hicimos el procedimiento con ácido hialurónico, los 3 tipos de ácido hialurónico, 3 jeringas de ácido hialurónico para mejorar el rostro. No sé si a ver, ¿están escuchando bien? Para mí es importante. Porque tendría que compartir el sonido. No sé si... Sí, No, sí se escucha bien. ¿se está escuchando bien? Sí, pero sí, el audio del video no. Ah, el video. Del video. Ay, perdón. Voy a ir para atrás. ¿El video se escucha? El video no. Del video no. A ver, ¿cómo podemos hacer? Porque es importante que puedan escuchar. A ver si puedo acá. Sí, acá. Ahí está. Creo que ahora lo van a poder escuchar. A ver ahora. Hoy vino Natalia y... Ahora, ¿sí?
Sí, Perfecto. Bueno, entonces ahora sí, a ver, vamos a ponerles a Natalia. Ahí, ahora sí. Hoy vino Natalia y para hacer la armonización orofacial hice el diagnóstico. Tuvimos que voluminizar el tercio medio con aguja y el tercio inferior también fue voluminizado con cánula. En primera instancia hubo que hacer la limpieza del rostro. También se utilizó alcohol antes del procedimiento, se hicieron las marcaciones para colocar los puntos simétricos en ambos malares. Luego de ese procedimiento se hizo la anestesia en Avon para el abordaje con cánula en el tercio inferior del rostro. Los productos que usamos para voluminizar, siempre con alto cross-linking en una zona profunda, yuxtaóseo, en este caso utilicé el OL. Este producto tiene alto cross-linking, lo uso yuxtaóseo. También utilicé el MID para la voluminización dérmica por debajo del labio inferior, que se colocó con cánula. Para finalizar el procedimiento y en el refinamiento del trabajo, utilicé bajo cross-linking. En este caso fue el Ialdiu Fine, que lo usé con aguja. El paciente estaba anestesiado en el tercio inferior del rostro. Y esto va a dar como resultado la armonización del rostro sin necesidad de abordar los labios propiamente. Bueno, y algo como para mostrarles también que se puede reposicionar el labio con láser. A ver, aquí estamos cortando el frenillo, porque muchas veces el frenillo genera sonrisa gingival. Cortamos el frenillo y tuvimos un post inmediato. Fíjense cómo desciende muchas veces, se confunde esa sonrisa gingival con la fuerza muscular y en realidad hay un frenillo corto que está tironeando. Cuando nosotros hacemos el corte de ese frenillo, lo que hacemos es liberar al labio y muchas veces necesita muy poquita cantidad como para mejorar el volumen porque ya está reposicionado, un poco afirmando todo lo que les venía diciendo. Muchas veces combinamos toxina con ácido hialurónico para mejorar la armonización orofacial. Bueno, espero que les haya servido esto que yo les transmití, porque es realmente a mi manera una forma de entender la anatomía facial desde la odontología, de qué manera podemos nosotros trabajar sin generar exageraciones y mejorando la calidad de vida de nuestros pacientes. Todo. Muy Como para buena. mostrarles de qué manera transmito yo el conocimiento que fui teniendo por, ya les digo, la experiencia y la mirada desde la odontología. bueno, hay muchos conceptos que manejamos nosotros también, que es eso, trabajar de poca cantidad hasta ir evaluando al paciente, porque hay muchos protocolos, vamos a decirlo así, que eh, es demasiada proyección en una sola vez y eso trae consecuencias en los pacientes y a veces muchos profesionales dicen a nosotros, es que el paciente nos pide, y yo sí, pero es que nosotros como profesionales somos los que debemos guiar a nuestros pacientes, porque vienen algunas consecuencias que nosotros después no vamos a poder controlar. Entonces me parece maravilloso que reafirme con su conferencia que es así. Vamos a trabajar de a poquito para evitar esas complicaciones que después de verdad nos pueden quitar el sueño de que los pacientes, como no saben,
para eso estamos nosotros que somos los debemos guiar. Claro, es como ir a un médico cirujano y decirle, usted me tiene que sacar el páncreas. No, no es así. Sí. El paciente llega y nosotros debemos instruirlo, debemos hacerle entender que el ir de a poco es mucho mejor que hacer algo en una sola sesión, que todos nuestros productos se van a ir reabsorbiendo, que los tenemos que hacer un plan de tratamiento y en base a eso ir avanzando y mejorando las características que lo va a hacer estable, ¿sí? De alguna manera. Así que no sé si hay alguna pregunta que hayan hecho, si me quieren hacer alguna pregunta. Todos están felicitando. Ahí me están dando. Sí, muy buena, la verdad, muy didáctica, muy precisa y sobre todo viendo el factor funcional y anatómico en su verdadera realidad, más que en la parte de proyección, como decía Emma, de la moda, del volumen, muy, muy bonito, me gustó mucho, mucho. Y creo que nosotros todos como profesionales debemos tomar mucho seriedad las redes sociales, porque uno de los grandes problemas que yo veo es la mala información que estamos dando a los pacientes, por eso ellos llegan pidiendo resultados inmediatos, cosas maravillosas, es mentira, o sea, a veces enseñamos un antes y después, pero después de 6 meses, o a veces hasta le hacen Photoshop, entonces el paciente realmente cree que esos tratamientos son milagrosos y nosotros como profesionales tenemos que ser serios con lo que le estamos transmitiendo, porque bueno, la gente cree lo que se publica, entonces hay que tener de verdad Claro, mucha seriedad con además lo que estamos haciendo. el antes, después, nosotros que llevamos el antes y después, tenemos que ser muy cautos y estudiar mucho anatomía. Es una de las recomendaciones, por eso, bueno, ahí está. Siguen apareciendo agradecimientos y felicitaciones. Les agradezco infinitamente a ustedes, por supuesto. Hay capacitación, nosotros armamos ACAOFAR, que bueno, pueden encontrarnos en las redes. ACAOFAR es la Asociación Civil de Armonización Orofacial Argentina, que bueno, ahora vamos a hacer una capacitación en Brasil, hacemos muchas capacitaciones en Argentina y bueno, para los que puedan, ahí está, muy didáctica me dice, muchísimas gracias. Espero que les sirva, es una forma de, yo digo, esto no es una clase magistral, es una tarjeta de invitación a que se capaciten, profundicen los conocimientos y puedan hacer realmente buenos trabajos en sus pacientes y analizar lo que les piden y en base a lo que les piden, bueno, tomar el criterio profesional para poder realizarlo. Por eso yo les mostré lo que deberíamos hacer, lo primero que tenemos que hacer, que es equilibrar las estructuras, ¿no? Y para poder equilibrarlas hay que saber anatomía, no queda otra. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? Y acá buenas noches para todos, para nosotros ya es tarde, así que les mando un beso grande y seguimos en contacto. Muchísimas Gracias, gracias a todos gracias, los que nos acompañaron. Gracias, doctora. gracias, gracias. Feliz noche para todos. Chao, chao. Buenas noches para todos.